Clínica de Orientación Familiar y Consejería Matrimonial presenta Una luz para tu hogar, en la conducción de Jenny de Mac. Hola, aquí les habla nuevamente Jenny de Mac con nuestro programa Una luz para tu hogar. Como ustedes se habrán dado cuenta, hemos estado hablando de las emociones. El Papa nos habla de lo importante que es la evangelización, pero muchas veces no podemos entender a Cristo, no podemos entender su vida si no nos entendemos nosotros. Por eso yo creo que es importante el autoconocimiento, significa conocerte a ti mismo para poder madurar emocionalmente. Por lo que creí conveniente como primer paso trabajar con las emociones. Y el título de esta clase le vamos a decir, estar consciente de tus emociones evita sufrimiento. Porque no podemos acercarnos a Dios, no podemos acercarnos a Cristo si tú no te conoces a ti mismo lo suficiente y conoces a las demás personas. Luego de hablar de las emociones, vamos a hablar también de los temperamentos, que siempre me lo piden muchas personas, mis alumnos, mis pacientes, lo cual nos puede dar mucha luz para principiar a mejorar nuestra calidad de vida. Tengan presente siempre lo siguiente, fíjense esto. Que una persona que se deja llevar por las emociones, como les dije en los programas anteriores, es alguien que se ve fácilmente afectado por las emociones negativas. Es bueno que aprendamos a conocernos a nosotros mismos y a nuestra personalidad. Recordemos que nuestra personalidad incluye temperamento, incluye carácter. Temperamento, con eso ya naces tú. Te lo dan tus abuelos, lo tienes en la genética, y el carácter te lo enseñan tus padres a través de la crianza que te han dado, de la forma en que te han creado. Ahí es donde entra el carácter. Algunos se dejan llevar más por las emociones que otros, y estar consciente de ello puede evitar muchos dolores de cabeza, mis hermanos, y sufrimiento en nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestro cónyuge, con hijos y con las personas con las que nos relacionamos, porque las emociones nos traicionan y vamos a tener muy pero muy malas relaciones con las demás personas. Aun si no caemos dentro de la categoría de ser una persona emocional, cada uno de nosotros siente emociones, querramos o no querramos. El mismo Jesús lo sintió, por eso Dios lo hizo hombre. Y corre el peligro entonces de dejarse arrastrar por ellas. Ejemplo, una mañana se despierta sintiéndose mal, deprimido y sigue así el día entero, o quizá irritable por X o Y razón, no durmió bien, soñó algo desagradable o por alguna causa fisiológica y al día siguiente se levanta enojado, teniendo ganas de desquitarse con alguien, y a la larga es eso justamente lo que hacemos, viendo quién nos las paga, no quién nos las debe. En otras ocasiones a lo mejor uno se levanta sintiendo lástima por sí mismo, porque hay muchas personas que padecen de eso, que se llama victimitis, porque es la forma en que tu papá o tu mamá eran. Generalmente es más la mamá la que le encanta jugar a víctima, entonces los hijos se vuelven víctimas también. Y sienten mucha lástima por sí mismos, que para qué nacieron, que mejor se hubieran muerto. Va y se sientan en un rincón y lloran todo el día o están deprimidos. Recuerden, les quiero recordar qué son los mandatos. ¿Qué son mandatos? Son palabras, son expresiones, son maneras de ser que pusieron en nuestro interior cuando éramos unos niños. Y aún antes, ya les dije, desde que estamos en el vientre de nuestra madre ya tenemos mandatos de rechazo o mandatos de amor. Ahora vamos a ver cuáles eran esos mandatos que recibimos cuando éramos niños. Estamos, por ejemplo, deprímete por todo, una mamá, un papá que siempre están deprimidos, que porque no tienen dinero, que porque la vida como está, que Guatemala como está, que ya no se puede vivir en el mundo. Entonces el niño empieza a pensar que así tiene que ser, que lo correcto es vivir deprimido, ser negativo en la vida es muy injusta, los ricos, los pobres, eso tenemos, mis hermanos, que tratar de quitarlo de nuestro vocabulario.
Es muy importante que el niño crezca como un niño, como una persona. Rico, pobre, no tiene nada que ver. No me podrían decir ustedes, pero Sheni, hay gente que cómo tiene de dinero. Si yo les dijera a mis hermanos que el dinero no es la felicidad, el estatus no es la felicidad, realmente eso no tiene nada que ver. Es más el amor, la comprensión, la unión en una familia, porque yo les puedo decir por experiencia clínica que cuando me llega gente con muchísimas posibilidades económicas, tienen una vida bastante desgraciada, es decir, sin gracia, pelean todo el tiempo, y el dinero, como decía, creo que era el padre Hugo, que el dinero es el embajador del enemigo, del diablo. La vida es muy injusta, también dicen los papás, ¿por qué sufrimos tanto? A nadie le importas, entonces el niño está escuchando eso, y cuando crece piensa realmente que a nadie le importa, y entonces sufre, su autoestima se va para abajo, nunca va a ser feliz, porque a nadie le importas, y eso es lo que yo les quiero enseñar, que lo más importante es que a ti mismo, tú te importes. O me quiero morir, o para qué nací, o mejor me hubiera muerto de chiquito. Si le damos rienda suelta, mis hermanos, los sentimientos crearán problemas en nuestra vida, que harán que nos desviemos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque entonces lo que sucede es que nos alejamos del plan de vida que tiene para cada uno de nosotros, que no tiene nada que ver con esos mandatos que hemos escuchado. Puede ser que por muchos años de tu vida te hayas pasado dejándote llevar por los sentimientos, y eso ocurre muy a menudo, por eso nuestras clínicas se mantienen llenas de pacientes deprimidos. No sabías en aquel entonces, y quizá tampoco ahora lo sabes, que podrías resistir estas emociones, aunque en los programas anteriores se los he dicho. Ahora te das cuenta que puedes ponerte el manto de alegría, como enseña la Biblia. Si Dios nos hizo para ser felices, para que disfrutemos todo lo que Él creó en el mundo. La Biblia en Isaías 61:3 nos habla sobre eso, sobre la alegría que Jesús quiere para nuestra vida. Isaías capítulo 61, versículo 3. Ahí yo les puedo decir, uno puede cantar o escuchar música, y al hacerlo, pelear contra el sentimiento negativo que desea controlarte el día entero. Yo siempre les digo a mis pacientes y alumnos que usemos nuestro instrumento, que es el que usan los AA, o sea, los alcohólicos anónimos, y todos los grupos de autoayuda, como es los de dependencia, los comedores compulsivos, los adictos a cualquier cosa. Ellos usan mucho una palabra que a mí me gusta, y la uso para mí misma, y la uso para mis pacientes, para las personas con las que hablo, que es el solo por hoy. Simplemente, solo por hoy no voy a ser negativo. Solo por hoy no voy a pelear con nadie. Solo por hoy voy a ser más positivo, solo por hoy me voy a reír más. Solo por hoy, pero todo eso se logra solo haciéndolo consciente. Otra cosa importante es la música. Con el poder de la música, tu niño interior se alegra, se llena de paz, se llena de gozo. Date cuenta, un niño cuando escucha música, aunque sean muy pequeñitos, se ponen a bailar. Pero también hay música de meditación. Música de meditación, música de adoración, que a ti te puede ayudar muchísimo a que ese espíritu, que ese niño interior llegue a encontrar paz. Me encanta a mí la música de meditación, de adoración, pero también me gusta la música alegre. Por algo yo inicié mi vida con el Señor en la Renovación Carismática, dirigida por el Padre Hugo, con Vicky de Cordón. Yo me he disfrutado siempre la alabanza, me encanta alabar. Ahí el niño se suelta, ahí el niño aplaude, el niño levanta los brazos. Pero también hay momentos hermosos en que podemos poner a nuestro niño con esa paz, ese gozo, esa felicidad. Y eso es importante. Hay que aprender a estar consciente de las emociones que uno siente y saber cómo dominarlas, como es debido. En Isaías 55 puedes encontrar muchas cosas sobre eso. Que el Señor hizo el mundo para nosotros, para que tengamos nuestra corona, dice, no ceniza sobre la cabeza. Y no se diga el Salmo 23, que ni siquiera se los leo. El Señor es mi pastor, nada me faltará, por desplados caminaré. Madre Santo, Él ahí nos está invitando a que disfrutemos del mundo, para que disfrutemos de lo que Él ha hecho para nosotros.
Ahora bien, una manera de poder hacerlo es reconociendo los distintos tipos de personalidad y cómo éstas reaccionan de diferente manera ante situaciones similares. Aquí es donde entra en juego la importancia de conocer los distintos temperamentos, distintos tipos de temperamentos. Para muchos de ustedes quizás esto es nuevo, pero se lo tienen que aprender porque una persona que conoce sobre los temperamentos le es mucho más fácil relacionarse con las personas. A mí solo observo cómo se sientan, cómo se visten, cómo hablan. Ya digo, es melancólico, respeto, por favor. Sanguíneo es de alegría, colérico, obedecer, y el flemático es tranquilo. Entonces tenemos que entender que hay extrovertidos, hay introvertidos. Y si alguno de nuestros televidentes nunca han escuchado sobre las distintas personalidades, no se preocupen, poco a poco a través de los programas vas a ir enterándote, o llámenos o escríbanos y se les va a proporcionar mayor información. Vamos a hacer un pequeño repaso de los 4 temperamentos básicos y en esta primera parte vamos a hablar, algunos temperamentos son más emocionales que otros. También que las mujeres tienen una mayor tendencia hacia ser más emocionales. Nosotras mostramos más nuestras emociones, lloramos, gritamos, decimos. El hombre no, el hombre es más reservado. Y más aún si es melancólico o flemático. Un hombre sanguíneo es también emocional, pero no tanto como una mujer. Según el doctor Tim LaHaye, existe un estudio que data de la antigüedad. 400 años antes de Cristo. Hipócrates lo descubrió, pero eso lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos los temperamentos muy despacio y detenidamente. Esas 4 personalidades que han sido categorizadas de la siguiente manera. Vamos a poner en la primera categoría la personalidad colérica, que da la casualidad, es la mía, mis hermanos. Los que tenemos la personalidad colérica nacemos siendo líderes, tenemos una personalidad fuerte que siempre quiere llevar el control. Uno de los puntos fuertes de los coléricos es que por lo general logran cumplir muchos objetivos, y uno de los puntos débiles es que tienen tendencia a ser mandones, que es con lo que uno tiene que trabajar, que son nuestras debilidades. Por lo general los coléricos se fijan metas para cumplir y son motivados por nuevas ideas y por desafíos. Somos los que movemos el mundo, muy trabajadores, emprendedores. Yo, por ejemplo, me siento motivada por un nuevo proyecto como este que está sucediendo ahora en la televisión. Me siento feliz, me emociono mucho y voy y corro y se lo cuento a mi esposo, quien tiene una personalidad completamente diferente a la mía. Él cae dentro de la categoría de los flemáticos. Él es melancólico flemático, ya verán que comúnmente demuestran muy poca emoción, si es que muestran alguna. Lo que resulta interesante es que por lo general los coléricos o coléricas se casan con flemáticos, porque es una manera de complementarse. Recuérdense que los polos opuestos se atraen como testimonio en nuestra vida. Para terminar ya la primera parte, en nuestra vida matrimonial con mi esposo nos solía enloquecer esta diferencia de personalidad, hasta que pudimos ver el plan de Dios en ella. Los puntos fuertes de él son mis puntos débiles y viceversa. Él es planificador, él piensa lo que hace, él es el que lleva el orden en la casa, yo llevo la alegría, yo llevo la fuerza. Él es una persona muy ordenada, muy disciplinada, muy de órdenes, es una persona muy linda, yo lo amo mucho y él a mí porque nos complementamos y ahora ya nos conocemos. Ahora creo que Dios une a tipos opuestos para que nos complementemos los unos a los otros. Pero también les quiero aclarar algo para terminar esta parte, que mi esposo y a mí nos llevó un buen tiempo aprender a aceptar y a manejar nuestras diferencias de una manera compatible. Aún actualmente tenemos recaídas, mis hermanos, porque así es, uno recae, es débil, es humano, pero inmediatamente recapacitamos el uno o el otro y entramos en sano juicio. Nos dejamos manejar entonces por el Espíritu Santo que nos lleva a la sabiduría. Así, mis hermanos, que terminamos la primera parte de este programa y en unos momentos retomaremos el programa. Una luz para tu hogar.
Muy bien, mis hermanos, iniciamos con la segunda parte de nuestro programa, Una luz para tu hogar, donde estamos tratando sobre lo que son las emociones, sobre lo que forma nuestra personalidad, como son los temperamentos y el carácter. Habíamos hablado del colérico, habíamos hablado un poquito del flemático, y vamos a ver otros ejemplos de conducta y actitudes. Un colérico corre a donde el flemático, todo emocionado, acerca de algo y su reacción es: ya veremos, lo voy a pensar. Eso es terrible para el colérico, para el sanguíneo. En esos momentos lo único que quería decirle a mi esposo: no lo puedo creer, no has entendido lo que te estoy diciendo. El colérico se deja llevar por las emociones y el flemático por la lógica. El colérico ve el lado entusiasmante y el flemático la responsabilidad. El colérico se entusiasma fácilmente y trabaja. El flemático o el melancólico primero ven la responsabilidad y el esfuerzo que les va a conllevar a hacer las cosas. Una esposa colérica, no se me olvida nunca, se los cuento como anécdota, me contó que antes solía gritarle: ¿será posible que jamás sientas ni un ápice de emoción?, le decía a su esposo flemático. Dios mío, no te entiendo. Y realmente no lo comprendía. Cuando asistimos a retiros o prédicas y yo salía exclamando: ¡qué tremendo! Sentiste la fuerte presencia de Dios, el Espíritu Santo nos movió. Entonces yo me siento llena del Espíritu Santo, Dios nos habló, Él simplemente me escuchaba, mi esposo me escuchaba o contestaba: fue muy bonito, o quizás me decía: fue profundo, o el sacerdote que preparaba, yo decía: no puedo creer que este hombre no sienta. Él no expresaba igual que yo. Él sabía perfectamente que Dios estaba presente, pero no basa la presencia de Dios en sus sentimientos, en sus emociones, como decía mi paciente, que descubrió que su esposo era flemático. Durante mucho tiempo pensé que el hombre estaba emocionalmente muerto. Yo me maté a la risa de escuchar semejante cosa. Yo les puedo decir que a través de la oración y nuestra entrega por fe, ambos hemos cambiado luego de años en que el Señor ha tratado con nosotros y ahora somos mucho más equilibrados. Yo ya no me dejo llevar tanto por las emociones y Él se muestra más emotivo cuando yo estoy genuinamente entusiasmada con algo, y si no se entusiasma también lo sé respetar, porque yo ahora entiendo cómo es Él, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus fortalezas. Ahora bien, como sugerencia, algo que quiero recomendarles y debería recordar los flemáticos siempre es que necesitan ejercitar su fe y hacer un esfuerzo por demostrar un poco de emoción, ya que según una autora puede resultar soso e insípido el flemático y aburre a las personas, porque vivir uno con sombra enfrente o con alguien que no te contesta aunque te esté escuchando es bastante aburrido. Se vuelve insípido, como les digo, vivir con alguien que es muy blanducho para todo. Da la impresión de ser egoísta, que nada le interesa, que no da valor a las demás personas, y realmente el flemático, si no se cuida, se vuelve muy egocéntrico, muy egoísta y no le importa cómo están sintiendo los demás. Yo me atrevería a reconocer que usted es una persona muy tranquila en consideración por los demás con quien trata. O sea, trate usted también de trabajar en amor, ya que cuando nos sacrificamos a nosotros mismos y hacemos lo que los demás necesitan que hagamos por ellos, es muy importante. No podemos ser totalmente indiferentes, como dice el Padre Francisco, ahora más que nunca. Sobre todo los laicos que estamos comprometidos, que nos consideramos también como pastores de tantas personas, dice: el pastor tiene que oler a oveja. Y eso solo se logra acercándose a las ovejitas, abrazándolas, entendiéndolas. Cuando uno tiene un perrito, si lo abraza, lo besa, uno va tomando el olor del perro. Eso es lo importante. Acordémonos, las ovejitas necesitan de todos nosotros sin saber de qué temperamento o personalidad somos. Las relaciones mejorarán y los demás se van a sentir también importantes y que valen para usted. Por favor, hombres sobre todo, hombres flemáticos y melancólicos, involúcrense con su familia, denle importancia, despierten. Decía un autor, creo que es Tim LaHaye,
Decía, a mí se me figuran los flemáticos como que fueran alfombras aquellas de tigre que están tiradas en el piso, que no hay quien los mueva. Y realmente no es así, son personas muy lindas, muy llevaderas, muy adaptables, pero también necesitamos del movimiento de ustedes. Por otro lado, si usted tiene la tendencia a entusiasmarse en demasía acerca de las cosas nuevas en las que está participando, es posible que tenga que aprender a calmar un poco las emociones y tornarse una persona más equilibrada. Si no, volvemos loca a la gente, tenemos que calmarnos, parecemos remolinos, entramos, salimos, nos reímos, tenemos que tomar con seriedad las cosas. ¡Ojo! Recuerde que a una persona más seria y sobria se le hace más difícil relacionarse con una persona muy extrovertida, relacionarse con un sanguíneo, con un colérico, debido a que realmente no siente lo que usted siente. La respuesta, claro, está en lograr el equilibrio, mis hermanos. Lograr ese equilibrio es muy importante. ¿Cómo? Respetando a los demás, aceptándolos como son. Todos somos diferentes, así nos hizo Dios. Imagínense si todos fuéramos coléricos, sería una cosa tremenda porque todos queríamos mandar. Si todos fuéramos sanguíneos, el mundo sería una fiesta, solo en fiesta viviríamos. Si fuéramos melancólicos, todo sería perfecto y entonces nunca empezaríamos las cosas. Y flemático estaríamos quizás en la edad de piedra todavía. Entonces es importante que pensemos eso. Y dejar ser a cada uno como es, aceptarlo como es. Tome en cuenta, nadie tiene siempre la razón. Somos humanos y por lo tanto solemos equivocarnos. Eso es muy importante. Yo, cuando mi esposo no quiere hablar, lo respeto y me callo. Yo misma me digo, solo por hoy tengo que entender que él es melancólico, que él está pensando o que está trabajando o que está planificando o simplemente no tiene ganas de hablar. Él acepta mis caricias, yo lo paso besando, lo paso saludando y me hace medio así, pero yo estoy contenta porque así es como nosotros nos llevamos mejor. La tercera categoría, mis hermanos, es la personalidad denominada sanguínea, es la más optimista, esta es la más emocionable de todas. El optimista entra a un lugar y su voz se escucha por encima de los demás. Son las personas que se carcajean y que gritan, ¡ay, qué emoción estar aquí! Hablan recio y eso como en buen chapín decimos, le revienta al melancólico. El melancólico no soporta a un sanguíneo muy fuerte, muy puro. Creo que no existen. Un sanguíneo a veces se le puede olvidar que la gente también tiene que hablar. Los sanguíneos son verborreicos, no dejan hablar a las demás personas. El optimista sanguíneo tiene la tendencia a hacerle perder la paciencia al colérico, que es serio y que se fija un objetivo. Pierden mucho el tiempo, uno al principio les tiene mucha confianza y luego se va diluyendo esa confianza al ver que el sanguíneo no tiene seriedad. Él siempre tiene un plan y van en pos de cumplirlo. Entonces ven al sanguíneo como alguien que les hace perder el tiempo, no confían en ellos, los ven como personas poco productivos. Los optimistas a menudo se casan cuando se caen en la cuarta categoría, que es la personalidad melancólica. Como les dije hace un momento, los contrarios se atraen y es como mejor caminamos. Así sucede en las partes naturales de la vida, hay día y noche, hay frío, hay calor. Y en la electricidad está el negativo y el positivo. Entonces la personalidad melancólica, como se imagina, el melancólico es el que más batalla con la depresión. En esa área hay mucha gente que se suicida porque caen fácilmente en depresión. Es en extremos reservado, serio e intenso. Es pensador, es riguroso y muy riguroso con él mismo. Son muy autocríticos. Es organizado a tal extremo que alfabetiza las latas de comida. Todo tiene su lugar, planifican con demasiado tiempo de anticipación, les cuesta afrontar imprevistos. O sea, Dios guarde que uno ose cambiarle a un melancólico su plan de vida. Un melancólico fue el que dijo un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Los sanguíneos optimistas no son muy disciplinados. Y claro, esto para los melancólicos es un suplicio. El melancólico es una persona sumamente pulcra y esmerada, siempre tiene un plan, pero por lo general se casa con un optimista a quien le importa un bledo si existe un plan o no. Aun si tuviera un plan, el optimista lo olvida a los 5 minutos de formularlo
es de esos que estaciona el auto y luego no tiene la menor idea dónde lo dejó. Y luego él cuenta la historia como lo más chistoso y el esposo o esposa melancólica, obviamente, eso les molesta muchísimo. También podemos entender que en los temperamentos hay cambios muy profundos y tenemos siempre dos. El primero, que es el fuerte, y el segundo. ¿Piensa usted que un optimista se preocupa al respecto de las cosas? No mucho, no le importa. Una señora que conozco, si se inmuta, piensa que es lo más chistoso, pero no se inmuta por nada. Vamos a seguir adelante y decimos que lo importante ahora es cómo nos hemos dado cuenta, cómo reaccionamos usted y yo ante las emociones. Solo piensen un momentito, ¿cómo reacciono yo? Depende hasta cierto punto de la categoría en la cual caemos, colérica, flemática, sanguíneo o melancólico. La mayoría de nosotros tenemos una combinación, como les dije, de 2 o más temperamentos. Realmente sirve de ayuda a conocerse a sí mismo, como dijimos al principio. Recuerden siempre que podemos aprender a dominar nuestras debilidades por medio del poder del Espíritu Santo, y al hacerlo nos convertimos en individuos equilibrados que no pueden ser dominados por emociones carnales. Ahora eso es lo importante que entiendan. ¿Qué fue el estudio de hoy? ¿Cómo son las emociones? ¿Cuáles son nuestros temperamentos? 2 introvertidos, 2 extrovertidos. Es muy importante entenderlo. Y para terminar, mis hermanos, porque yo sé que lo hacemos muy rápido, pero lo van a ir entendiendo. ¿En qué categoría entro yo? Eso es importante. ¿Cómo estoy reaccionando yo? Y ahora te invito a que cierres tus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude a manejar esas emociones, a ser diferentes, a ser menos egoístas. Y decimos: Espíritu Santo, una vez más quiero llegar a ti. Aquí estoy, pequeño pero importante porque tú me amas. Débil pero firme en la esperanza, preocupado por el sufrimiento de muchos hermanos, pero ofreciéndome para acompañarlos en su camino, inmerso en un mundo competitivo. Estoy dispuesta a la comunión y al perdón, conmocionado por la pérdida de valores, pero anunciando un mensaje que cambia los corazones. Aquí estoy invocándote, Espíritu Santo. Sopla para que se desplieguen las velas de mi barca y me atreva a remar mar adentro. Significa entrar en mí, entrar en mi esencia. Quiero conocerme, que no me dé miedo saber quién soy. Ven Espíritu Santo, cambia y sana nuestras debilidades. Gracias, hermanos, esto ha sido el programa de hoy, todo por hoy. La semana entrante nos estaremos viendo y seguiremos trabajando manejo de emociones para que tú cada día te conozcas más y más, conozcas más a tu gente, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Hasta pronto, les habló Jenny de Mac. Clínica de Orientación Familiar y Consejería Matrimonial presentó Una luz para tu hogar, en la conducción de Jenny de Mac.